Hoy vamos a hablar del precio de servirle al Señor. Siempre se dice que en la vida todo tiene un precio que pagar. Siempre se ha dicho que las metas conllevan sacrificios. Y hasta cierto punto eso es verdad. Digo cierto punto porque hay cosas que la gente hace que tiene un precio que pagar por la consecuencia de andar en algo negativo o tomar decisiones equivocadas. Entonces son consecuencias que se tienen que pagar o precios que se tienen que pagar por andar en un error. Pero en este caso vamos a usar el término en el sentido de honor, en el sentido de honrar lo correcto. Y sabemos que la mayoría de las cosas, las metas que nos proponemos conllevan sacrificio. Y estaba yo pensando en parte estaba pensando cuando estaba tratando de buscar dirección para una pequeña exhortación hoy. Me llegó a la mente lo que uno está haciendo o el sacrificio de las cosas que uno está haciendo para poder ir a República Dominicana. De las cosas que uno se está cohibiendo para tratar de ahorrar para ese viaje para República Dominicana. Y pensando en eso, pensé en el precio que hay que pagar o lo que cuesta servirle al Señor. Y uno meditando en esas cosas, pensé en cuando una persona va a la universidad, tiene que pagar un precio por ir a la universidad. Tiene que hacer cierto sacrificio por ir a la universidad. Tiene que cohibirse de cierta cosa para poder ir a la universidad. Si una pareja decide o una persona deciden casarse, conlleva ese casamiento cierto sacrificio de cada uno de lo que van a tener envuelto en el matrimonio. Pero si ese matrimonio decide tener hijos y lo tratan de hacer organizadamente y con un plan, van a tenerse que sacrificarse de ciertas cosas para llevar a cabo ese plan de tener un hijo o un miembro más en la familia, o sea, un hijo o una criatura, que muchas veces se hace con la intención de tener un sexo determinado, o sea, vamos a tener un hijo, vamos a ver si nos sale varón, pero a veces resulta que hembra, pero deciden tener un hijo, sea que después venga hembra o varón. Eso conlleva un sacrificio, tener un miembro más, un matrimonio en la familia. Entonces, si uno, por ejemplo, decide adquirir un vehículo y uno lo ha analizado bien, depende del tipo de vehículo que uno tenga, entonces uno va a tener que hacer sacrificio. Y así muchas cosas en la vida conlleva sacrificio, conlleva el sacrificarse en cierta área de nuestra vida. Si tú te vas a mudar en un sitio, en una casa, depende de la casa que tú adquieras, tú vas a tener que hacer un sacrificio para vivir en esa casa, depende del tipo de casa, el tamaño de la casa que busques. Conlleva un sacrificio. O conlleva pagar un precio el vivir en un determinado lugar, en una determinada casa según el lujo con que busque esa casa. Entonces aquí en Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, Jesús comienza a explicarle ciertas cosas a personas que quieren seguirle. Mientras estaba estudiando esto y analizando esto,
y analizando el viaje que estamos preparando para República Dominicana, y esta reflexión llega a mi vida, mezclando una cosa con otra, el sacrificio que estamos haciendo para ir a la República Dominicana, los sacrificios que tenemos que hacer para ahorrar dinero para ir para allá. Donde uno tiene que hacer planes, tiene que sacrificarse aquí, tiene que cortar aquí para poder ahorrar para llevar para República Dominicana. O sea que hay que pagar un precio, hay que hacer ciertas cosas que conlleva ciertas limitaciones para poder lograr ese objetivo. Así también, aquí Jesús de una forma u otra comienza a explicarle qué conlleva servirle a Él, qué conlleva honrarlo a Él, qué conlleva ser discípulo de Él. Y comienza a explicarle aquí en el versículo 25 de Lucas, del capítulo 14, a muchas personas que estaban alrededor de Él. Dice, mucha gente seguía a Jesús. Comienza Lucas aquí en el versículo 25 aclarando esto. Dice, mucha gente seguía a Jesús. Y Él se volvió y le dijo. Y dijo. O sea, Jesús, al ver lo que lo estaban siguiendo, se volteó y le dijo. Si alguno viene a mí y no me amas más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y la Reina Valera usa en ese versículo la palabra aborrecer. La palabra aborrecer. Dice en la Reina Valera, dice así, de esta manera. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice, no puede ser. Cuando uno lee esa palabra aborrecer y uno se queda ahí, uno puede interpretar como odiar. Pero no se trata de odiar. No se trata de menospreciar a tu esposa, a tu hijo, a tus hermanos de sangre o cualquier otro miembro de la familia. No, no se trata de eso. Está hablando de amar más, de honrar más. Para darme a explicar lo que quiero decir, recuérdense cuando Dios le dijo a Elí, tú has preferido a tus hijos más que a mí, por encima de mí. Por ende te voy a destituir del cargo de sacerdote y se lo voy a dar a otro que sí me ames, que sí me honre. Entonces, cuando uno lee otra versión, esa palabra aborrecer, uno aquí, la diosa habla hoy, lo interpreta como amar más. Y lo voy a volver a leer para que entremos en contexto y estemos más claros. Dice, mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, si alguno viene a mí, no me ama más. Ve, no me ama más. ¿Por más que quién? Que a su padre, a su madre, a su esposo o a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea que ni yo mismo puedo amarme más que a Jesús. Y no se trata de que yo no voy a honrar a mi esposa. Sabemos que después de Dios va la esposa. Después van los hijos y después van el madre y la padre y tío, fulano y todo. Y por ahí se va.
Entonces, cuando uno comienza a meditar en esto, aleluya. Cuando uno comienza a meditar en esto, uno dice, pero, ¿y entonces cómo va a ser la cosa? Y pienso muchas veces, dice, más que a mí mismo, más que a ti mismo. Hay gente que si no pueden ir al salón, hasta deciden no ir a la iglesia. Hay gente que si tienen un dolorcito de cabeza y por no mojarse o algo, qué sé yo qué, dejan de ir a la iglesia. Por cualquier cosa. Que si no se pueden comprar algo porque lo necesitan según su entendimiento para ir a la iglesia, no van. Hay personas que compran un vehículo y cuando pasa ciertas cosas alrededor de ese vehículo, ciertas calamidades que no estaban esperando, se sienten frustrados y dejan de hacer ciertas cosas para Dios porque están dolidos porque le pasó a ese vehículo. Porque invirtieron todo su dinero aparentemente ahí. Así puede ser con una casa. Incluso vámonos al otro extremo. Hay hombre o mujer o madre o padre que se le muere un hijo y también se alejan de Dios. Entonces esa gente lo que están mostrando, si a causa de esa pérdida de ese familiar se alejan de Dios, están mostrando que amaban más a ese familiar que a Dios mismo. Y Dios dice en su palabra que nadie debe de estar por encima de él. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos aquí. Ni nosotros mismos. Mis necesidades no pueden estar por encima de Dios en mi vida. No pueden estarlo. No pueden estarlo. Al yo estar haciendo ciertas cosas para ahorrar dinero para ir a República Dominicana, estoy pidiendo la dirección de Dios y si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi propósito principal no es honrar a mi padre. Conlleva el que yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a ir a República Dominicana para honrar a mi padre, para ver a mi padre quizá por última vez. No lo sé. Pero estoy pidiendo la dirección de Dios y si es la voluntad de Dios. Porque lo primero que debe estar en mi vida es yo hacer la voluntad de Dios, honrar a Dios primero. Y como yo sé que la Biblia dice que cuando uno honra a su padre y a su madre, o sea, uno le pide a Dios en ese orden, y eso es válido porque Dios quiere que lo hagamos. Estoy pidiéndole a Dios eso y quiero honrar a Dios a ir a honrar a mi padre, pero que quiero que sea dentro de la voluntad de Dios. Porque lo que yo quiero en realidad es honrar a Dios al ir a honrar a mi padre, pero estoy pidiendo la dirección de Dios para, si es su voluntad y es su tiempo, ir a ver a mi padre. Porque la meta final es honrar a mi Padre Celestial antes que a mi Padre terrenal. Porque Dios tiene que estar primero en mi vida y en tu vida. Y dice, si alguno viene a mí, o sea, el que viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Él lo dice claro, no puede ser mi discípulo, no puede seguirme. Incluso, hablando de trabajo y eso, hay gente que van al trabajo enfermo, con dolor de cabeza y como sea. Incluso algunos se atreven a ir con un yeso al trabajo, pero para ir a la iglesia, la mayoría de las veces no hacen ese sacrificio.
Si está nevando, lo que sea, se arman, se preparan, se van para la iglesia, pero honrar a Dios, no. Buscan excusa para no ir a la iglesia. Pero se van nevando para el trabajo, y eso lo hemos hablado en otra cosa. Se van con dolor de cabeza para el trabajo. Y aunque hayan pasado mala noche. Pero para ir a la iglesia, ay no, yo me acosté muy tarde, no me quiero ni siquiera levantar, tengo muchísimo sueño y me acosté tarde, no voy a ir a la iglesia hoy. Pero si fuera para ir para el trabajo, no vamos de una vez. Dando a entender que la prioridad en nuestra vida, primero, no es Dios, sino muchas veces cosas terrenales. Pero sigue diciendo, y el que no toma su cruz cada día, su propia cruz, y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea que el que ama a su padre y a su madre, y a todo cualquier familiar de la familia más que a Dios, no puede ser su discípulo. Y dice, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si ponen los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse. Jesús comienza aquí a enseñarle a las personas que lo están siguiendo que cuando una gente comienza a planificar una casa, o construir una casa, dice que la gente comienza a calcular o debe de comenzar a calcular antes de echar los cimientos. O sea, antes de echar la zapata de la casa, como dicen en República Dominicana, a donde va a parar la casa. O sea que antes de poner los cimientos o la base de la casa, tiene que calcular bien. No vaya a ser que ponga los cimientos de la casa o la zapata y después no tenga para construir la casa sobre la zapata o el simiente o la simiente que construyó. ¿Por qué? Porque entonces si le pasa eso, si no tiene recursos después, lo que vean la base de la casa o el cimiento de la casa y vea que no puede seguir porque no tiene los recursos para seguir, lo que lo vean se van a burlar porque van a decir, por este hombre comenzó a construir esta casa y no calculó bien porque puso la zapata de la casa y ahora no tiene dinero para continuar. Y dice que van a burlarse de él. ¿Por qué? Porque no calculó bien. En otra palabra, le van a llamar bruto por no haber calculado bien. Y Jesús comienza a decirle aquí, de otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todo lo que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajero a pedirle la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Hermanos, en esta pequeña exhortación le quiero decir, o Dios está tratando de enseñarnos, es que nada en nuestra vida, ni ninguna necesidad personal debe de estar por encima de Dios en nosotros. Si nosotros hemos decidido aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos que estar claro que Jesús debe de ser primero en nuestras vidas.
que honrar al Señor debe de ser primero en nuestra vida. Y si no estamos viviendo de esa manera, tenemos que arreglarlo en nuestra vida, porque entonces no vale la pena ser discípulo de Dios, porque no merece ser discípulo de Jesús. Él lo dice él, no yo. O sea, lo dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no yo. Yo, en este caso, Dios como lo que estamos diciendo, lo que la Biblia dice. O sea, lo que estamos repitiendo es lo que la Biblia dice. No es algo que se está inventando Roberto Marte. No es algo que Roberto sacó de una página de un libro de ilusión. Es algo que está ahí como enseñanza de la Biblia para todos nosotros. Para todos nosotros. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos? Cuando uno comienza a escudriñar esto y después viene Jesús y le dice que si uno comienza a calcular los gastos, si nosotros comenzáramos a calcular bien, nos rindiéramos por completo a la voluntad de Dios, porque servirle a Dios da ganancia por donde quiera. No hay forma de perder en el Señor. No hay forma de ser derrotado en el Señor. Ni siquiera la muerte puede derrotarnos. Y los discípulos entendieron esto, porque la mayoría de los discípulos o de los apóstoles, fueron asesinados y tuvieron el valor de morir por la causa de servirle a Jesús, por la causa de ser discípulo de Jesús, porque ellos ni a ellos mismos ellos se amaron. Ni ellos mismos se amaron más que a Jesús. Ellos amaron a Jesús más que su propia vida. Y ni su familia estaba por encima de Jesús. Y ahí ellos estaban siguiendo el ejemplo de Abraham que me llega ahora. Dios le pidió el hijo a Abraham. Seguro que Abraham, después de tener a su hijo en una edad avanzada, ya anciano, cuando Dios se lo pidió, seguro le dolió. Seguro lo pensó, como a veces nosotros, porque quizá él dijo, pero sin importar lo que él amara a su hijo, él amaba más obedecer a Dios. Y Abraham, un buen ejemplo que cabe aquí dentro de esta historia, para que entendamos qué es lo que Jesús quiere decirnos acá. Cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, fue y estaba dispuesto a sacrificarlo. Y cuando ya lo iba a sacrificar, entonces vino la intervención de Dios. Pero Abraham mostró que el hijo que Dios le había dado y que le había dicho que ese era el hijo de la promesa, Abraham mostró que al Dios pedírselo y él dárselo a Dios porque estaba dispuesto a sacrificarlo y ya lo iba a hacer, estaba mostrando que su amor hacia Dios era mayor que el que le tenía al hijo. Y así tiene que ser también sobre nuestra vida. Vamos a estar claros con eso. Si queremos ser discípulos de Jesús, vamos a poner a Jesús primero. Muchas veces nos damos el lujo de llenarnos nuestro labio, nuestra boca, de que amamos a Jesús o a Dios más que todo en nuestras vidas. Pero nuestras acciones son las que definen la palabra que decimos. El otro día en el trabajo, una persona me contó algo personal y después le dije a esa persona, ¿qué copian más los hijos en la casa? ¿Lo que le decimos
o lo que hacemos? Y esa persona sabiamente me contestó lo que hacemos. Y se lo dejé ahí, porque eso era lo que estaba tratando de transmitirle. Porque esa persona está cometiendo un error. Hermanos, podemos cansarnos de decir que amamos a Jesús, pero los hechos son lo que van a decir hasta qué punto lo amamos o no. No es la palabra que salen de nuestros labios. Tenemos que definir y estar claro. Porque el que no amas a Jesús aún más que a su propia vida, no merece ser su discípulo. Lo dice él y no yo. Lo dice él y no yo. Solamente estamos repitiendo lo que dice la Biblia. Y tenemos que estar claro con eso. Padre mío, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y bondad. Y gracias, Dios, por permitirnos, papá, estar en esta hora aquí hablando de ti, Señor. Glorifícate cada día más en nuestra vida. Enséñanos cada día a amarte más. Enséñanos, Señor, a cada día rendirnos más a ti. Enséñanos, Señor, a que cada día nosotros podamos ser merecedores en tu amor y tu gracia de ser llamados tu discípulo, Señor. Ayúdanos. Que ese orgullo que tú tenías de tu siervo Job, aleluya, que también lo tengas sobre nosotros. Por favor, papá, que le dijiste a Satanás, ¿no ha visto a mi siervo Job? Vive sin tacha, es correcto delante de mí, practica mi justicia. Señor, que tú puedas decirle eso a Satanás de nosotros. Mira, mi siervo Roberto me es fiel. Mira, mi sierva Mercedes me es fiel. Mira, mi sierva Yajaira me es fiel. Y a todos los que van a escuchar esta grabación. Mira, ese que está escuchando esta grabación me es fiel. Que tú puedas hablar así de nosotros, Señor, como hablaste de Job. Te lo pedimos, Dios, ayúdanos a que tú nos puedas llamar tu siervo, tus verdaderos discípulos. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús y en ese mismo nombre nos despedimos de este servicio, jamás de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.